Hola, mi nombre es Andrea Tealdi, soy estudiante del 10º trimestre de Psicología de la Universidad Yacambú y hoy voy a explicar un poco sobre el duelo y el suicidio. El duelo se puede definir como aquella reacción natural o que suele suceder ante la pérdida de cualquier objeto o de alguna persona importante en la vida de alguien. Esto va a venir acompañado de ciertas reacciones, sentimientos de dolor, emociones, pensamientos materiales cognitivos y ciertos comportamientos que suelen tener algún tipo de similitud con la depresión. No se puede definir como depresión. En los criterios del trastorno depresivo eliminan o no toman en cuenta cuando este está producido cuando los síntomas están producidos por un periodo de duelo corto. Sin embargo, sí tienen ciertas similitudes. Con respecto a las etapas del duelo, hay muchos autores que las dividen de diferentes maneras. Sin embargo, la más reconocida o la más utilizada son las etapas de Kubler, que según el manual de duelo de la UNICEF, se comenta que tienen 5 etapas. Primero está la negación, es decir, simplemente no aceptar el hecho de que ocurrió esta pérdida. Algunos de los ejemplos de la manifestación de la negación pueden ser el pensamiento de esto no está pasando, no puedo creer lo que pasó, o de creer que la situación va a cambiar de alguna manera. Luego de esto viene la etapa de la ira, al estar manifestando o intentando buscar la culpa de lo que ocurrió en otros entes externos o incluso internos. Esto es por la frustración de lo que ocurrió que está ocasionando este duelo. Algunos de los ejemplos de la manifestación de la ira pueden ser: no puedo creer que esto me esté pasando a mí, esto ocurrió por esta cosa o por esta persona o por esta situación que sucedió que no debería haber sucedido. Ese tipo de pensamientos. Luego de la ira viene la negociación, en el punto en el que se busca solucionar la situación para eliminarla, para volver para que todo sea como era antes. Algunos de los ejemplos de lo que puede estar intentando expresar la persona en este punto puede ser el de si es la pérdida de un ser querido que falleció, capaz rezar a deidades y pidiéndoles que si me comporto bien, por favor tráelo de vuelta, o en el caso de alguien que tenga una enfermedad terminal, rezar: si me comporto bien, si hacemos esta cosa, si dejo de hacer este otro comportamiento, por favor, pues elimine la situación que me está pasando, la enfermedad, que se mejore la situación económica, entre otros. Luego de la negociación viene la depresión. Ya esto se ha caído en cuenta de que no hay nada que hacer y pues realmente se empieza a procesar de manera emocional el duelo y la tristeza y el desánimo, la melancolía, entre otros sentimientos que este puede producir. Uno de los ejemplos de los contenidos cognitivos en esta etapa puede ser de que no vale la pena seguir porque continuar esto simplemente no vale la pena. Luego de poder atravesar esta cuarta etapa, que es crucial para poder cerrar el proceso de duelo, viene el proceso de la aceptación, en el cual la persona puede decir: todo va a estar bien, todo va a continuar, la vida simplemente sigue. Y es aquí cuando ya se puede considerar que se ha procesado el duelo en mayor medida. Siempre pueden existir recaídas, no es un proceso lineal, incluso se pueden ir de una etapa a otra y regresar a la anterior, pero estas son como las 5 etapas fundamentales por las cuales una persona suele pasar en el proceso de duelo. Si la persona intenta negar lo que está pasando o alejarse de los sentimientos, pues entonces capaz dure más en ciertas etapas que en otras, o se le dificulte avanzar a las etapas por las que tiene que pasar. Cada enfoque psicológico va a definir el duelo desde sus propias perspectivas y sus propios principios. Por ejemplo, el constructivismo define el proceso de duelo como ese proceso de reconstruir la realidad alrededor de la pérdida de ese objeto y pues
reconstruirla para que el mundo vuelva a tener un sentido distinto al que se tenía antes, cuando el objeto de pérdida estaba presente en la vida. El cognitivismo pues lo toma en cuenta desde las emociones y los pensamientos, donde las emociones y las conductas no son más que el producto de interpretar una situación de cierta manera, lo cual va a producir ciertos pensamientos distorsionados. Entonces, cuando se encuentra la persona en el proceso de duelo, al interpretar la situación desde su punto de vista del dolor, esto va a producirle ciertos pensamientos distorsionados de tristeza, de melancolía, de todas las etapas que se manejan en la etapa del duelo, lo cual pues esa es la manifestación como tal del duelo en la parte cognitiva. Y también se puede entender el duelo desde la perspectiva humanista, la cual ve al duelo como una experiencia de transformación, en la cual cuando la persona lo supera, va a tener una transformación fundamental de su personalidad y de cómo comprende el mundo. Existen distintas estrategias para una adecuada elaboración o procesamiento del duelo. Una de las primeras tareas que tiene la persona en duelo es aceptar la pérdida del objeto, de la persona, de lo que sucedió. Procesar la información de que este es un hecho real que ocurrió. Otro de los pasos a seguir sería poder experimentar las emociones que están relacionadas a este duelo y aceptarlas por como son y poder gestionarlas, es decir, aceptar la tristeza, la ira, la rabia, la felicidad, la melancolía, lo que se experimenta al recordar momentos buenos, momentos que causan tristeza, entre otras sensaciones. Simplemente poder aceptar todas esas emociones sin juzgarlas, sin intelectualizarlas. Otro de los pasos sería volver a aprender a desenvolverse en el mundo sin aquello que se perdió. La vida no va a ser igual, entonces hay que volver a aprender a hacer ciertas cosas, a tener nuevas estrategias de cómo enfrentarse al mundo para pues poder simplemente procesar lo que está ocurriendo. Otras de las estrategias podrían ser buscar apoyo en personas que o comprendan la situación, o apoyo psicológico, personas que sean cercanas a uno y con lo que uno pueda expresar sus emociones, preocupaciones y lo que está ocurriendo en el momento. También hay que ser capaces de identificar lo que necesitamos y poder dárnoslo, poder tomar tiempo extra para nosotros mismos y conectar con lo que realmente necesitamos para sentirnos mejor. También es muy importante evitar tomar decisiones drásticas, decisiones importantes bajo estados emocionales. También es muy importante el autocuidado físico, tener muy en cuenta las comidas, hidratarse, tener un horario de sueño adecuado. También algunas de las otras estrategias podrían ser llevar un diario de emociones, de pensamientos, para poder drenar todo lo que está sucediendo. También incluso se pueden ejecutar ciertos rituales de despedida hacia la persona u objeto que se perdió, que puedan ayudar a la persona a procesar cierto tipo de cierre. Ahora podemos adentrarnos en el suicidio. Esta es pues el acto de quitarse la vida, y muchas de las personas que lo cometen pues lo consideran como una solución definitiva a sus problemas, o simplemente una pausa de todo el sufrimiento o de las emociones fuertes que están experimentando, o las situaciones que están experimentando que no pueden controlar o no pueden solucionar, o no ven una solución distinta a dejar de vivir. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud con la OMS, algunos de los factores o causas que están asociadas al suicidio pueden ser tanto la predisposición genética, la alteración de ciertos factores neuroquímicos, la impulsividad, la desesperanza, estar en situaciones sociales precarias, por ejemplo, empobrecimiento, falta de empleo, deterioro general de la calidad de vida, y como origen psicopatológico pues se pueden considerar ciertos trastornos psicológicos, como la mayoría de los trastornos depresivos y de personalidad.
En este mismo informe, con data de 2013, se pueden encontrar ciertas estadísticas devastadoras sobre el suicidio. Por ejemplo, alrededor del mundo se suicidan por día al menos unas 9.000 personas. Cada 40 segundos se ha suicidado alguien, básicamente. El 75% de los suicidios ocurren en países con escasos o medianos recursos. Por cada persona que se suicida hay 20 intentos de suicidio detrás. Alrededor del mundo, el suicidio es la tercera causa de muerte de personas entre 15 y 29 años. Y pese a que se suele propagar más la información sobre suicidios de personas jóvenes, las personas que tienen mayor tasa de suicidio son aquellas que son mayores de 45 y 50 años. La prevención del suicidio se puede atacar desde por lo menos dos frentes. Tips para personas que están involucradas en la atención primaria a personas que están en riesgo de suicidio, y también tips para los mismos individuos que se encuentran en riesgo de suicidio. Primero, es importante tener ciertos planes o ciertos programas de prevención en los cuales se promocionen cierta información sobre la salud mental, el bienestar psicológico, formas de autocuidado, de mejorar el autoconcepto, la autoestima, de establecer relaciones positivas, de reconocer las fortalezas personales y cómo utilizarlas para sentirse útil y capaz en el mundo, por ejemplo. Como cuidadores siempre se pueden tener ciertas guías a la hora de tratar con una persona que esté en riesgo de suicidio, como dejar a esa persona hablar, no enfocarse en nuestro propio punto de vista, sino escuchar a lo que ella quiere decir, tener contacto físico con ella, acompañarla durante todo el proceso y asegurarse de que esté segura. En caso de que la persona realmente lo intente, pues llamar a los servicios de emergencia, llevarla a un hospital o a un servicio psiquiátrico si se comprueba que esta persona es un peligro para sí misma o que no puede superar la situación sola o la crisis sola en ese momento. Muchas gracias por su atención.